La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati. Un congresista que confiesa haber entregado una suma cercana a los $700.000 para evitar su inminente captura, que según él había sido ordenada por el más alto tribunal de la justicia en Colombia. Yo fui extorsionado por el doctor Gustavo Moreno, en ese entonces asesor del fiscal general de la Nación. Fue la persona que me hizo toda la extorsión, del cual fui una víctima. Gustavo Moreno, el fiscal que hasta hace 2 meses era el encargado de investigar y acusar a los corruptos, es acusado ahora de extorsionar a congresistas a cambio de favorecerlos en procesos judiciales. Él me abordó en nombre de su padre, él mencionaba como su padre al magistrado Leonidas Bustos en ese momento. La exigencia fue de 6.000 millones de pesos inicialmente, y por esa coacción que le imprimieron a mi cliente, terminó dando 2.000 millones de pesos. La explosiva y nueva confesión involucra otra vez a Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos, 2 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, con actos de corrupción. Ahora que ya sé que el señor está detenido, que no tiene manera cómo poderme hacer daño, y que yo sé que al que él se refería, que era su padre, ya no está en la posición que estaba. Bueno, se trata de investigaciones que estamos haciendo conjuntamente con la Corte Suprema de Justicia, que muestra que esos dineros se dieron, que se pagaron y que habrían tocado las puertas de la Corte Suprema de Justicia. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. El exsenador conservador Julio Mansur revela la forma como fue extorsionado por el exfiscal Gustavo Moreno, quien según el excongresista también le pidió una alta suma de dinero a cambio de detener el proceso judicial que adelanta en su contra la Corte Suprema de Justicia. La precandidata presidencial Marta Lucía Ramírez y la congresista Angélica Lozano analizan y debaten sobre el significado y el impacto que tiene el peor escándalo de corrupción que ha sacudido a la justicia en Colombia. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: la confesión del congresista colombiano Musa Bezayle, quien reconoció haber entregado 2.000 millones de pesos, es decir, aproximadamente $700.000, para lograr beneficios que lo favorecieran en un proceso judicial que por parapolítica adelanta en su contra la Corte Suprema de Justicia. El punto clave de esa noticia: su declaración abre un nuevo capítulo en el peor escándalo de corrupción que ha sacudido en toda su historia a la justicia en Colombia. Nuevamente, el abogado Luis Gustavo Moreno es acusado de haber exigido altas sumas de dinero a cambio de influir en decisiones judiciales. Nuevamente también son mencionados otra vez los nombres de los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, como integrantes de una supuesta red de corrupción que habría operado en la más alta instancia de la justicia en Colombia. El nuevo ventilador que sacude las entrañas de la justicia colombiana lo encendió Musa Bezayle. El senador por el partido de la U reveló que pagó para evitar que fuera capturado. En recientes declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia, el político aseguró que en el año 2015 le pidieron 6.000 millones de pesos. De acuerdo con la versión de Bezayle, el dinero se lo exigió el abogado y quien luego fuera fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno. Yo fui extorsionado por el doctor Gustavo Moreno, en ese entonces asesor del fiscal general de la Nación. Fue la persona que me hizo toda la extorsión, del cual fui una víctima. Él me abordó en nombre de su padre, él mencionaba como su padre al magistrado Leonidas Bustos en ese momento. La exigencia del dinero, que el senador califica de extorsión, era, según su testimonio, para garantizar la suspensión de una orden de captura que sería proferida en su contra en el proceso que le sigue la Corte Suprema de Justicia por parapolítica desde hace más de 9 años. La exigencia fue de 6.000 millones de pesos
inicialmente, y por esa coacción que le imprimieron a mi cliente terminó dando 2.000 millones de pesos. La versión de Besaile también salpica al exmagistrado Francisco Ricaurte, quien al igual que Leonidas Bustos fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. El senador dice que en 2014 Ricaurte, ya siendo exmagistrado, le presentó a Gustavo Moreno y se lo recomendó para que le manejara su proceso judicial. Sobre el caso de Musa Besaile, la Fiscalía General posee pruebas que demostrarían que el congresista sí entregó los 2.000 millones de pesos mediante su entonces abogado Luis Ignacio Leons. Que muestra que esos dineros se dieron, que se pagaron y que habrían tocado las puertas de la Corte Suprema de Justicia. Noticias RCN conoció en primicia el registro del estado de los procesos contra Besaile en la Corte Suprema. Le han sido abiertas 23 investigaciones en los últimos 15 años, 13 de los procesos fueron archivados y 5 están activos, incluido el de la investigación por la que habría pagado para evitar su captura. La confesión de Musa Besaile sería la prueba reina dentro del caso de la presunta trama de corrupción que sacude a la Corte Suprema de Justicia en Colombia.